Saludos, Avengers. Hoy vamos a analizar al superhéroe con el que seguramente la mayoría empezamos a jugar a Marvel Champions, el trepamuros Spider-Man. Empezaremos con las cartas del héroe. La carta de personaje tiene 10 puntos de vida, en alter ego es Peter Parker, 3 de recuperación, una mano de 6, tiene el rasgo genio y su acción o efecto es científico. Recurso: genera un recurso de tipo genio, límite de una vez por ronda. En su forma de héroe es Spider-Man, interviene de 1, ataca de 2, defiende de 3, tiene una mano de 5, rasgo vengador y su efecto es interrupción. Cuando un villano inicie un ataque contra ti, coge una carta. ¿Qué significa esto? Pues que en el momento en el que el villano se active o en cualquier otro momento del juego que nos ataque, antes de nada tendremos que coger una carta de nuestro mazo. Y estas son sus cartas. Tenemos en primer lugar a Gata Negra o Black Cat. Cuesta 2 recursos jugarla. Interviene de 1, ataca de 1. Cuidado porque el ataque no tiene daño derivado. Es decir, una vez la juguemos podemos ir haciendo daño con ella y no recibirá daño derivado. Tiene 2 de vida. Es un héroe de alquiler y respuesta obligada. Después de que juegues a Black Cat, descarta las 2 cartas superiores de tu mazo, añade a tu mano las que tengan impreso un recurso de genio. La siguiente carta es Voltereta hacia atrás, coste 0, es un evento y dice interrupción, defensa. Cuando vayas a sufrir cualquier cantidad de daño de un ataque, es muy importante que sea de un ataque, evita todo ese daño. Luego tenemos Sentido Arácnido mejorado, coste 1, también es un evento y dice interrupción de héroe. Cuando una carta de perfidia sea revelada del mazo de encuentros, cancela su efecto cuando es revelada. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si en el mazo de encuentros recibimos una sombra del pasado que es perfidia, todo el texto es cancelado. En cambio, con el ejemplo de Bajo Fuego Intenso, la oleada se mantendría, pero cancelaríamos el efecto de revelar la primera carta del mazo de encuentros. La siguiente carta, el Balanceo con Patada, es un coste 3, un evento también, acción de héroe, ataque, haz 8 daños a un enemigo. Seguimos con un soporte que es Tía May, coste 1, apoyo, acción de alter ego, agota a Tía May, cura 4 daños de Peter Parker. Es una carta muy potente. Incluso solo con Tía May podríamos llegar a recuperar, por ejemplo, si estamos en 1 de vida, hemos atacado, hemos intervenido, lo que sea, pasamos a alter ego, nos curamos con Tía May, nos curamos 4, termina nuestro turno, enderezamos y solo empezar el turno podríamos curar otros 4. Es decir, prácticamente podemos curarnos toda la vida solo con el apoyo de Tía May. Seguimos con el Rastreador Arácnido, coste 1, mejora, vincúlalo a un esbirro, interrupción forzada. Cuando venzas al esbirro vinculado, quita 3 de amenaza de un plan. Bueno, tenemos una carta de intervención. Seguimos con los lanzarredes, que es un evento de coste 1, tiene 3 usos en forma de contadores de red, es decir, entraría, cuando lo juegues, entraría con 3 contadores. Ya hemos visto esto en el vídeo de aspectos, el tema de los contadores. Recurso de héroe, agota el lanzarredes y quita un contador, genera un recurso universal. Bien, tenemos un generador de recursos que no necesitaremos cartas para pagarlos. Y terminamos con Envuelto en telarañas, que es un recurso de coste 4, es el más caro que tiene Spider-Man, es una mejora y dice solo en forma de héroe. Vincúlalo a un enemigo, máximo 1 por enemigo.
Interrupción forzada. Cuando el enemigo vinculado vaya a atacar, descarta envuelto en telarañas, luego aturde a ese enemigo. ¿Cómo se jugaría? Pues lo pagamos, lo vinculamos al villano, por ejemplo, nos va a atacar, lo descartamos y le ponemos un aturdido. Es decir, con esta carta evitamos 2 ataques de un enemigo. Así que en resumen tenemos que Spider-Man tiene una muy buena defensa, el tamaño de mano por su efecto de interrupción será normalmente de 6, tiene formas de generar recursos, tanto en su forma de alter ego como con sus lanzarredes. Siempre podemos generar daño en mesa gracias a Gata Negra. Tiene un ataque muy potente con la patada voladora. Tia May nos da una recuperación óptima. Sí que tiene muy mala intervención, interviene de 1 y su carta para intervenir es muy situacional. Depende de que nos salga en mano, que haya un esbirro, que la podamos vincular y que lo podamos derrotar. Es decir, su intervención es muy mala. Y también tenemos que nos indica un principio de estrategia Stunlock, que esta estrategia se basa en aturdir muchas veces al villano para que éste no pueda atacarnos. ¿Qué aspecto le puede ir bien a Spider-Man? Pues teniendo en cuenta que interviene muy mal en el plan, justicia es un aspecto que nos ayudaría a rellenar este aspecto del héroe. Por otro lado, vemos que tiene muy buena defensa, tiene cartas que evitan perfidias y ataques, y eso nos recuerda a protección. Es decir, si quisiéramos potenciar este aspecto del héroe, protección sería un aspecto a tener en cuenta. También sabemos que el villano no viene solo, siempre viene acompañado de su obligación y su archienemigo. El archienemigo sabemos que lo pondremos en juego cuando aparezca una sombra del pasado. En este caso el enemigo es el buitre. El plan del buitre es ladrón alado, es un plan secundario. Cuando es revelado, cada jugador pone una carta de su mano boca abajo aquí. Cuando se derrota el plan, cada carta es devuelta a la mano de su dueño. El buitre, como esbirro, interviene de 1, ataca de 3, tiene una vida de 4, rasgo criminal y tiene ataque rápido, que significa que cuando este esbirro se enfrente a ti, te ataca directamente. Es decir, nos sale la sombra del pasado, ponemos a buitre enfrentado a nosotros, ya nos haría 3 de daño, nos atacaría. Y viene con 2 cartas que se añadirán al mazo de encuentros. La primera es Pico Arrollador. Cuando es revelada, aturde al héroe. Si el buitre está en juego, esta carta gana oleada. Tiene un símbolo de aumento que dice: si esta activación hace daño a un personaje amigo, aturde a ese personaje. Y su otra carta es los planes del buitre. Cuando es revelada, descarta una carta aleatoria de la mano de cada jugador, pon uno de amenaza en el plan principal por cada tipo de recurso diferente que se haya descartado de esta manera. Y finalmente vamos con la obligación, que es aviso de desahucio. Cuando se muestre el mazo de encuentros, se le da al jugador que lleve a Peter Parker y nos permite cambiar a forma de alter ego, y tenemos que elegir una de estas dos. Si agotamos a Peter Parker, eliminaremos a aviso de desahucio del juego, o podemos descartarnos una carta aleatoria de nuestra mano. Esta carta ganaría oleada y descartaríamos esta obligación. Y habiendo visto todas las cartas relacionadas con Spider-Man, vamos a hablar del mazo preconstruido que nos facilita Marvel Champions. Los mazos preconstruidos siempre se basan en lo mismo. Cogen 2 cartas del aspecto que te ofrecen, sin contar los aliados, y una carta de cada tipo de las básicas. Como podemos ver, Marvel Champions opta por darle a Spider-Man el aspecto de justicia, por lo que hemos dicho de su poca capacidad de intervención. Y para finalizar, vamos a ver un poco cómo es el mazo preconstruido en gráficos.
Aquí tenéis el mazo y podemos ver el gráfico de sus costes. Vemos que son costes bajos, tiene el pico en coste 1, que tiene 10 cartas, seguido de 2,9 cartas, y luego los otros costes 3, 4 y 0. En cuanto a recursos, su máximo es energía con un total de 16, 14 de genio, 11 de fuerza y 2 universales que nos da el aspecto. Podemos ver que la sinergia con Gata Negra no es muy óptima, es mediocre, y que básicamente la usaremos para coger los eventos como patada voladora o sentido arácnido. Y esto es todo por Spider-Man. Y en próximos vídeos usaremos este mazo para ver qué carencias tiene y qué mejoras podemos hacerle. Así que nada, hasta luego, Avengers.